Bien, amigos, y le damos la bienvenida a Tirsa. Buenos días, Tirsa. Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Qué alegría de verte. Me gusta siempre cuando llego ya estás aquí, Tirsa. Muy buenos días. Sí, soy... Tomándote tu cafecito, aunque Milton ahorita lo cambió por té. No escuchó bien. No, ya pidió té. Ah, ya, ves. ¿Qué me dijo? Ya puso palabras en tu boca, con eso voy a empezar. Buenos días. Ni me preguntaste. Buenos días, Adolfo. Buenos días, ¿Estás por ahí, Adolfo? Buenos días, gusto de verlos y de saludarlos. Me alegra verlos. A mí también me alegra verte con ese color que resalta tu humanidad. Mira, Eliezer tuvo problemas para enlazarse hoy porque no cuenta con servicio de energía eléctrica, me dice, al lado del sector donde estuvo, parece que hubo tormenta y entonces no tiene posibilidades. En algunos lugares llovió bastante ayer, en otros se fue en bulla, sí, Tirsa, solo la rayería y después él, ¿verdad? Pero ojalá, como estaba ocurriendo, que allá adentro, donde es importante que llueva por el asunto de las cosechas, pues se continúe, porque ya vamos a la postrera, ¿no? Yo creo que ya estaba saliendo la ya están producción saliendo de los frijoles. Frijoles, sí. Los frijoles, que es importante. A propósito, ¿cómo está el frijol? ¿Bajó? Tendría que bajar, ¿no? ¿O mantiene su precio? Mantiene su precio. Lo que es que anda entre siempre los baja un poco porque hay 16, 17, 18 Córdoba. Pero ya en cuanto empieza a salir la cosecha, pues entonces ya los precios tienden a bajar. Pues eso es así, pues cuando ya termina de salir la cosecha y todo eso, pues siempre hay ese periodo de que hay que esperar que salga, que aumente un poquito, pero ha habido, ya tiene varios años que no se mueve mucho el precio del frijol, pues no se mueve mucho en el sentido que no alcanza unos niveles espantosos, como pues, hace años que llegó 30, hasta los 35 Córdoba al de frijoles, que es una puñalada. Pues, y aunque hay gente bandida que todavía a esta altura continúa guardando frijol para ver si puede lograr que posteriormente lo venda más caro, venderlo más caro. Siempre hay esa... Lo que sí es que, bueno, siempre está no discusión, pues, sino el tema del precio a los productores, ¿verdad? Los costos de producción y el precio al que le venden a los intermediarios, pues que siempre es un... Pero siempre el intermediario es el que hace el billete, Tirsa, ¿sabes? En todo no, eso. por supuesto, yo estoy clarísima de eso, pues, pero lo que te digo es que siempre está eso, ¿verdad? O sea, con los insumos que se han encarecido y entonces para muchos productores, pues entonces sus costos a veces no les cuadran. No cuadran, pero bueno, pues siempre lo importante es que haya comida, que haya un buen invierno. Un buen invierno. Un buen invierno. Dicen los entendidos, estuvo aquí uno de los compañeros y decía que es bueno cuando, Benito Aragón, el de Nuesca, ¿no? Cuando hay que le llaman un invierno neutro, llueve un día, cae una precipitación importante, deja de llover 2 días, después viene sol, lluvia, que eso es bueno. Pero bien, Adolfo, lo del Afganistán pues ha ocupado la atención mundial. Los talibanes han dicho que van por una amnistía, que ya hablaron de eso. Ya hablaron, ya se están presentando, están en conversaciones con todo el mundo, prometen el orden, ¿verdad? Restablecer el orden. Ya, gracias a Dios, en el aeropuerto pues se calmó la cosa porque esas imágenes fueron tremendas, terribles, mucho, fue espantoso. Y los gringos, por otro lado, aceptan su derrota, porque eso es lo que han aceptado, ¿no? Y dice John Biden que no le debe dar ese conflicto al próximo presidente y que no van a ir a pelear y a morir por los afganos que no quisieron pelear. Así fue que lo dijo. Bien simple lo dice. Sí, pues. Pero la verdad es que fracasaron, pues. Bien simple lo dicen. Y después de 20 años de ocupación, ¿verdad? Estamos hablando de eso tiene raíces más profundas que se remontan a 20 años. No, yo te hablo de 20 años de ocupación. Y además, ¿quiénes los formaron? ¿Quiénes los armaron? ¿Verdad? ¿Y para qué? Acordate que tiene que ver con la extinta Unión Soviética. Con la salida de las tropas soviéticas de Afganistán y todo lo que ha pasado. Efectivamente es
es un fracaso de los Estados Unidos, de la OTAN, ¿verdad? De la OTAN, que intervienen en un país, invaden un país, fomentan el terrorismo, alientan el terrorismo. Destruyen el país. Sí. Y destruyen el país. Donde van llegando, van destruyendo. Tierra arrasada. Sí. Tierra arrasada. Donde van llegando, tierra arrasada. Donde van interviniendo, tierra arrasada. Donde van metiendo sus manos, conflictos. Conflictos. Y eso ha sido como la historia, pues, de la intervención yanqui y y en este caso de la OTAN, ¿verdad? De la OTAN. A mí, te digo, me da escalofrío pensar en el futuro de las mujeres, de las niñas, ¿verdad? Ya hemos estado viendo algunas imágenes también terribles. Entonces, podés estar negociando, podés estar hablando de los grandes temas, ¿verdad? De cómo tener otro gobierno, no sé si hablaban de gobierno de transición, una cosa por el estilo. Pero eso tiene cosas más profundas, constantes, que son extremistas, fundamentalistas, y el fundamentalismo en cualquier lugar es grave. Claro. En cualquier lugar es grave y lleva a graves violaciones de los derechos humanos. Y sin tomar en cuenta, no mencionando aquí lo que significó para la industria de la guerra ese conflicto, ¿no? 20 años de guerra. 20 años de billetes, y billetes, que igual que Irak, pues también otro montón de reales. Pues vimos los contratistas, Chena y el otro. O sea, ahí hay dinero, enriquecerse a costa de las vidas de las personas, vidas inocentes. Pero quisiera conocer la opinión de Adolfo. Adolfo. Gracias. En realidad lo de Afganistán fue un experimento, ha sido un experimento de los Estados Unidos con los talibanes contra la extinta Unión Soviética. Y ellos crearon, lo financiaron, y luego al gobierno que acaba de huir de ese país. Pareciera que todo eso era ficticio, porque ¿cómo es que invirtieron casi $3 billones? Billones. Es decir, una cantidad considerable de dinero en crear un ejército, decían, de 300.000 hombres. ¿Y dónde está ese ejército? Que no lo vimos por las calles. Estaba viendo que gran parte de esos 300.000 hombres más bien se sumaron a los talibanes. Otros se desarmaron y se fueron para sus casas. No tenía el presidente que había puesto los Estados Unidos más remedio de dinero a refugiarse a otro país, como está ahora publicándose y saliendo. Anoche decían los talibanes que no va a haber ningún gobierno de transición, ellos no quieren negociar nada, ya son el gobierno y que ellos van a imponer el orden, y efectivamente de manera inteligente están hablando con varias naciones europeas para que los reconozcan, están prometiendo que va a haber paz, va a haber un orden, pero la gran incógnita está alrededor de estos talibanes. Van a ser igual que hace 20 años, que eran extremadamente radicales. ¿Y qué va a pasar con las mujeres? Hace 20 años van a ser un poco más moderados. Es pregunta. Y después, efectivamente, hoy estaba chequeando temprano diarios norteamericanos, todo el editorial, cayéndole a palos al presidente, acusándolo de ser de que hay, incluso el mismo Donald Trump, que fue el que inició la retirada de las tropas ahí, ahora lo y le está exigiendo que renuncie a la presidencia, algo insólito que está ocurriendo eso en Estados Unidos, pero bueno, ya sabemos cómo actúa Trump y ahora le está pidiendo que renuncie, y los principales medios le están cayendo encima a Estados Unidos, aunque no les guste, están comparando la salida de Saigón en 1975 en Vietnam, cuando aquellas tantas imágenes documentadas de survietnamitas tratando de huir de Vietnam, tratando de meterse a la embajada de los Estados Unidos para que lo salvaran. Ahora los europeos, y ayer lo dijo la canciller alemana Angela Merkel, están criticando duro a los Estados Unidos, primero porque su inteligencia falló en no prever la fuerza que tenían los talibanes, que en cuestión de una semana llegaron hasta Kabul, la capital, y se hicieron del gobierno,
y el otro gobierno salió huyendo y el ejército se les desmoronó por completo. Y luego las críticas porque Estados Unidos dejó abandonados a su suerte a gente colaboradora que trabajó con ellos, incluso diplomáticos de ellos, que ya no alcanzaron en el avión, no pudieron ser sacados, y ahora están negociando por debajo de la mesa con este gobierno talibán para que les permita sacarlos del aeropuerto sin problema. Probablemente eso vaya a ocurrir. Y el mundo expectante. Otros dicen que aquí va a haber un efecto dominó con otras naciones en conflicto, como Libia, en donde llegó Estados Unidos, intervino, mató, tomó el control del petróleo, pero ese país sigue en una crisis interna terrible, lucha de facciones rivales que no han podido tener paz, que Estados Unidos los invadió. Y entonces eso puede provocar también que ocurra lo mismo, y hay gobiernos impuestos por Estados Unidos. Y de otras naciones eso va a generar una inestabilidad ahí regional. Los rusos, por supuesto, están preocupados. Ayer ya hubo pláticas entre los secretarios de Estado de Rusia y de Estados Unidos, porque nadie quiere inestabilidad en esa región del mundo que es tan candente. Y esperemos, hay que seguir observando a ver qué pasa. Pero sí han desbaratado esa región. Totalmente, sí. Además... han querido las grandes presiones sobre Irán, las grandes presiones sobre Siria. La región la han... Sí, lo que la justificación de Biden es que dice, bueno, la barbarie nuestra, sobre Siria, pero es una barbarie. Era acabar con ese foco, porque de ahí nos habían atacado en septiembre de 2001, y eso lo cumplimos, dice, ¿verdad? Cosa pero, que nunca quedó clara. Nunca la pudieron probar. Sí, no quedó claro. Hay una nebulosa tremenda. Michael Moore hizo un documental que se llama Fahrenheit 11. Ahí te da a entender que era imposible aquel boquete en el Pentágono que haya sido causado por un avión. Hay cosas que no cuadran. Después los ingenieros explican que esa fue una implosión, no una explosión. Los bomberos dijeron que estaban todas las bombas puestas en varios de los pisos de estacionamiento abajo. Hay muchas cosas que no están claras ahí, pero bueno, eso es un asunto de ellos. Y como decía Adolfo, pues los republicanos desde luego le están sacando millaje, ¿verdad? Están acusando a Joe Biden de ser un débil, de que falta de respeto, que ya no nos van a respetar, que estamos perdiendo el poder de la nación. Y hablan todo lo de demás, ¿no? humillación. Sí. Humillación. Me recordaste la canción. Hay una canción que se llama Humillación. Continúa. No me la sé. No te la sabes. Sí, no, por eso, pues... no, la verdad es que no es para reírse, pues, disculpa, pero la verdad es que le están cayendo a palos a este señor, ¿verdad? Y es un momento en el que lo aprovechan. Pues, ahora, lógicamente, es lógico, ¿verdad? Tal vez no justo, pero lógico. La imagen, esa imagen de el helicóptero, Piquijales, sí. Es realmente a uno como que y ellos realmente la ven como humillación, y entonces te viene a la memoria efectivamente Vietnam, esas imágenes en Vietnam, pero también te viene a la memoria acordate cómo salieron de aquí con el general Sandino. Claro. También, es decir, esas imágenes, por eso lo primero que dije, donde llegan, destruyen. Tierra arrasada. ¿Verdad? Y tienen que salir de esa manera. Humillados, aunque hay cosas más de fondo, pues en el caso de Afganistán, cosas más de fondo, cómo fueron abandonando las bases militares en la medida en que fueron saliendo las tropas y se fueron tomando las bases militares y sin ningún tipo de resistencia, hasta el grado que ahí no han habido combates, pero tropas gringas ni nada que se parezca. Pero fueron dejando el país, ellos fueron tomando posiciones, pero esa imagen creo que es lo que le ha pegado fuerte a los estadounidenses, ¿verdad? Y a los mismos europeos, ¿verdad? Esa imagen te pega fuerte, es decir, esa humillación. Sí. Ves que muchos te las enrostramos, ¿verdad? Pero ellos han desbaratado esa región,
ahí está trabajando siempre el que estaba nombrado para. Y ahí están los contratistas, que no son cualquier contratista, no es para pagar un ladrillo. Bélicos. Claro, por supuesto. Sí, claro. ¿Se llaman cómo? Mercenarios. Ah, sí, esa es la palabra. Estos $3 billones que se invirtieron en 20 años en Afganistán, la gran mayoría se fue en compra de armamento, entrenar 300.000 personas, como ellos se ufanaban de que los habían equipado, un ejército de primera y que el gobierno lo habían modernizado, se fue por la cañería esa cantidad de dinero. Verlo esto también desde el siguiente punto. Mucha gente, porque dicen los talibanes, pero aquí también sobrevivieron durante 20 años desplazados de Afganistán, y ellos llegan con un enorme poder y respaldo popular también, porque efectivamente los pueblos rechazan los intervencionismos, las ocupaciones militares. Tal vez esta es otra gran lección que parece que no se ha aprendido. Los países no quieren intervenciones, injerencias extranjeras, mucho menos ocupaciones militares, y eso le dio un caldo de cultivo importante a ese nacionalismo a los talibanes, al grado de que fueron arrasando ciudades en cuestiones de días y de horas hasta llegar al poder, como estamos viéndolo en este momento. Bueno, permítame ir a una pausa y cuando regresemos vamos a lo nacional, Adolfo, para que un poco veamos lo que ha informado la Fiscalía, ¿no? Un determinado número de cajas con documentación de la Fundación Chamorro escondidas en la carretera norte. Vamos a la pausa, ya volvemos. Y continuamos, amigos televidentes. Adolfo, bueno, se conocieron esta semana, se han conocido, de la pasada, se ha conocido una situación en la que está comprometida, de acuerdo a lo que ha dicho la Fiscalía, pues la gente de la prensa, ¿no? Porque han informado oficialmente que encontraron una caja con documentación de la Fundación Chamorro, ¿verdad? Que bueno, una cosa es el periódico y otra cosa es la Fundación Chamorro. No debería haber documentación de la Fundación ahí. Pareciera, como lo dijo, creo, el presidente en su discurso, que estaban escondiendo ahí información que podría ser pruebas, evidencias, pues. Y por otro lado también se conoció la cancelación del registro de esas organizaciones que ahora las estaba viendo, ayer las estaba viendo, y son las que siempre, pues, no nosotros, los mismos ex-CIA han dicho que son los que hacen el trabajo que antes la CIA lo hacía clandestino. El IRI, la NET y todas esas han sido cancelados sus registros, Adolfo, ¿verdad? Que me parece que, fíjate que es bastante tardío, porque ya sabía para lo que trabajaban, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que Nicaragua tiene ese derecho, ¿no? Tiene todo el derecho de hacer eso. Y además con justificadas razones, porque explican pues que no obstaculizaban información, no estaban al día, y aquí hay leyes que cumplir, pues. Pero sabemos qué son esos organismos, que son los que financiaron todo esto, y en otros lados han servido para lo mismo. Adolfo. Gracias. Sí, me llamó la atención ese informe del Ministerio Público de ayer. Yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver la Fundación Chamorro, que es un organismo no gubernamental, lo era, con el diario La Prensa, que es una empresa editorial, y que tienen que estar haciendo cajas de documentación de la Fundación Chamorro guardadas en las bodegas del periódico, a menos que para proteger, ocultar documentación? ¿Qué hay en esa documentación que no ha investigado, que no lo tenga a su mano el Ministerio Público? Bueno, ahí va a salir a la luz, a lo mejor otra danza de millones de dólares que no conocemos, porque a lo largo de todas estas semanas atrás, meses, lo que hemos visto en las investigaciones del Ministerio Público es que un montón de opinólogos, asesores, consultores, economistas, periodistas, portales informativos, todos recibían dinero de ahí, de la Fundación Chamorro, para hacer opinión o generar un estado de opinión en contra del gobierno de Nicaragua. ¿Qué va a encontrar en esos documentos o qué hay en esos documentos? Bueno, será importante saberlo en su determinado momento, qué es lo que va a pasar.
Ahora, con respecto a los otros organismos, efectivamente, aquí tienen años de estar el IRI, el Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, que son institutos de dos partidos políticos de los Estados Unidos que venían aquí a financiar actividades de los partidos, darle o ser los intermediarios para transferir dinero aquí a muchas organizaciones, y los otros también europeos que eran los canales para transmitir dinero. Eso se ha cortado, esos flujos de fondos para generar inestabilidad en Nicaragua, que era lo que buscaban a fin de cuentas, y que tuvieron un papel muy activo desde el 2018. Si uno va a ver los documentos que son públicos en las páginas de la ID, del IRI y el NDI, se encuentra con cantidades de dinero que se entregaron a organismos no gubernamentales y a algunos movimientos políticos que no tienen personalidad jurídica a través de estos institutos para generar violencia desde el 2018 hasta nuestros días. Y en efecto, el Estado de Nicaragua es soberano para permitir quién o quiénes pueden tener un accionar como ONG en nuestro país. Si Estados Unidos lo tiene con su ley FARA famosa, en donde ellos deciden a quién darle y quién no darle, y su propia ley de agentes extranjeros, lo vamos a tener un país, aunque seamos pequeño y pobre como nosotros, que tenemos un derecho soberano a través de nuestro marco constitucional, nuestra institucionalidad. Aquí hay organismos que han estado siempre por encima de la ley, o al margen. Al margen de la ley, que han hecho, se han movido como han querido, han estado vinculados no solo a partidos políticos ni nada, y ONG, sino también a gobiernos, ¿verdad? Claro. A gobiernos. Entonces, vos no puedes permitir eso. O sea, ya a esta altura de las cosas, cuando tenés que ir ordenando y tenés que ir sacando del juego a estos organismos que han servido incluso para intervenir, para promover derrocamientos, para promover esta desestabilización, claro. Y en este caso también desestabilizar al gobierno sandinista, y vos tenés que poner orden. O sea, no podés seguir permitiendo esas cosas. Aquí, ya lo hemos dicho varias veces, hay organismos no gubernamentales que, bueno, trabajan. Entonces, aquí hay mil y pico, o sea, los que trabajan, la cooperación son y trabajan, ¿no? Y no hay ningún problema, están en las comunidades, ahí, incluso siempre estoy viendo que en coordinación con las alcaldías impulsan proyectos, ejecutan proyectos, una serie de cosas para lo que fueron creados, para lo que están aquí. Pero hay otros que sabes que definitivamente su papel es de intervenir en asuntos del país y servir de plataformas para desestabilizar principalmente al gobierno sandinista. Y vos tenés que aplicar la ley, porque no podés permitir esas cosas. En ningún país del mundo no vas a correr mucho. Aquí corrieron bastante. Claro. Aquí corrieron bastante. En ningún país del mundo corren, te sacan de patitas en la calle, te ponen en el aeropuerto, te dan 24, 48 horas para que te devolvas a tu país, que te vayas al carajo. Aquí corrieron bastante. Bastante han corrido. Y yo creo que eso no puede ser. No sé si comparten, pero yo observo algo que vino ocurriendo. Y es que ellos dejaron en algún momento de irse por, digamos, pues, que fuese legal lo de los partidos políticos. ¿Te acordás que antes daban reales para capacitaciones fiscales, para juntar resultados de pero ellos hicieron eso. Sí. Pero de repente fueron trasladando todo eso, abandonando los partidos políticos y fomentando otro tipo de actividades que tenían que ver con eso, que mencionaba Adolfo, ¿no? Opinólogos, politólogos, washingtólogos, periodistas, organizaciones de la mal llamada sociedad civil, y fueron trasladando toda esa plata apostando a otro tipo de respuesta o a otro tipo de acciones.
¿verdad? Que ya todos conocemos en qué desembocó. Con el cuentecito de formación de líderes, líderes, el tema de los derechos humanos, todo ese cuento. Y fueron trasladando toda esa plata. Y cada vez que el Ministerio Público publicó una nota, yo me sorprendo la cantidad de gente que estaba a sueldo. Pero nadie, ninguno, ni uno hasta ahora ha explicado qué hizo y por qué dieron reales, pues, y cuánto fue. Todos dicen que era legal lo que hacían, pero nadie ha dicho, yo lo que hice es esto y esto, me pagaban por esto y esto y esto, y aquí está, pues. Nadie ha explicado eso, pues. Si estoy equivocado, dígame, sí, pues hay una persona que sí lo explicó. Y menos aún los que estaban al frente de esos organismos, pues, no han dicho ni explicado nada a la opinión pública. Supongamos que hay gente, que creo que puede haber algunas personas, conociendo algunos nombres, que bueno, que fueron financiados, que en su plataforma, en las redes y todo eso, y bueno, pues. Sí, bueno, pero ¿para qué era? Pues ahora yo compré una cámara en tanto, pagué un salario en tanto, nadie ha dicho un informe de eso, pues. Por eso, pues tendrán que ejercerse al Ministerio Público y después en los tribunales, si acaso llegan a los tribunales. No, bueno, pues sí que ser honestos y confían en la libertad de expresión. Por eso, pues, pero lo demás que lo publiquen. No, por eso lo que te digo es que supongamos, y creo que puede haber 3, 4, 5 personas, ¿verdad?, que no tienen que ver con todo lo otro. Será el Ministerio Público quien lo diga. Pero es eso, no son el todo. No son el todo. Ahí estás viendo toda una maquinaria de conspiración. Claro. Toda una maquinaria de conspiración, una maquinaria que recibió millones, que ha financiado a medios, ha financiado a políticos, ha financiado ONG como plataforma para desestabilizar el país. Y lo último era crear figuras que crearon supuestamente liderazgo. Pues, porque lo hicieron, ¿verdad? Porque lo hicieron. La ley no te prohíbe, la ley no prohíbe que haya organismos no gubernamentales, porque la ley no lo prohíbe. Ahí están funcionando. Están funcionando. Pero sí, lo que la ley castiga es lo que estaban haciendo. Y eso, y tendrán que ir a los tribunales. Sí, porque hay otro tema que tiene que ver aquí con la plata, de nuevo. Así. Ok, dicen que algunas personas han expresado, no hombre, pero si ahí aparezco con tanta plata y a mí me dieron menos, me dieron tanto. Recordé yo la historia de Adolfo, pues, que fue a pedir reales ahí a solicitar de buena fe financiamiento para su negocio de comunicación y le dijeron la mayor parte queda aquí. Entonces, esa es la parte. Tu perfil no nos gusta. Y bueno, a él le dijeron, tu perfil no nos gusta, pues vos no estás dispuesto a trabajar en contra del gobierno o a ser uno de nuestros soldados, ¿no? No estaba dispuesto Adolfo a ser un soldado de ellos. Pero, ¿qué pasó con esa plata? ¿En qué se usó? Pues si de 100 le quitaban 60, y entonces el montón de plata. Sí. ¿Qué se hizo? ¿Para qué era? ¿Para qué sirvió? ¿En qué se utilizó? Y yo creo que ahí también hay mucho trabajo de parte del Ministerio Público, de las autoridades que están investigando esto. Me parece que sí, Adolfo, ¿no? Sí, claro, hay que seguir investigando. Quiero regresar un poquito atrás con estos organismos que fueron cancelados. Recuerde que en el 2001, legalmente, el llamado Instituto Republicano en Nicaragua reprodujo documentos electorales que ya estaban fenecidos para capacitar a partidos políticos que iban a ir a las elecciones con el propósito de confundir y desestabilizar. Entonces las autoridades electorales los denunciaron y el director del IRE en ese momento huyó para Honduras. Y después ellos volvieron, nombraron a otro y estuvieron haciendo supuestamente capacitaciones, pero después ya no capacitaban a nadie, sino que estaban transfiriendo dinero a organismos no gubernamentales, disfrazándolos como capacitaciones. ¿Qué es lo que hacían ellos? Llegaban la gente invitada a un foro
le decían, usted se tiene que registrar aquí, de su número de teléfono, su firma, su correo electrónico, y la gente ya firmaba y llenaba la escuela. Después decían, montamos el seminario X tal, vinieron tantas personas, se gastó tanto en viáticos, alimentación, transporte, esto, y ahí justificaban el dinero. Y el que llegó ni cuenta se daba de que para qué había puesto su firma en un documento. Eso es parte, pues, de todo ese trasiego de dinero y el objetivo evidente. Recuerden qué es lo que ellos vienen hablando ahora, el nuevo decir, cambio de régimen. Hay que cambiar el gobierno de Nicaragua. Y para eso ocupan todo ese dinero, todas esas capacitaciones, ilegalmente. Ahora, con lo que respecta a la fiscalía, bueno, si hay que llegar a fondo. Ahora, como ese tráfico de influencias, conflicto de intereses de una fundación con un periódico comercial que tiene que estar haciendo documentación ahí, qué es lo que contienen esos documentos, por qué no estaban en las oficinas de la fundación y aparecen en el periódico. Hay muchas preguntas que tienen que ser dilucidadas. Se habrán prepiado, ¿no? Como decíamos en buen nicaragüense, ¿no? Sí, hay trasladadas. ¿Sí? Trasladadas de tus oficinas que no lo hicieron a la carrera. ¿Verdad? Sí, eso tomó tiempo. ¿Verdad? Tomaron su tiempo. Y el problema es que ellos creyeron que esas instalaciones es como intocable, ¿no? Sí, ¿verdad? Como los aposentos del Papa. Una cosa así, pues no sé, pues una cosa donde nadie puede entrar, pues solo algunos. Claro que sí, entraron a matar a uno, acordate que vas a volar a Juan Pablo I. Sí. A Juan Pablo I, ¿verdad? Ahí está el libro. Ahí está el libro. Entonces, y eso, pues, supongo, trasladadas cosas a un lugar seguro, porque siempre han creído que son intocables. Siempre han creído que son intocables y entonces nosotros se han erigido, ¿verdad?, la voz de la gente. Ellos han estado siempre por encima del bien y el mal, ¿verdad? Su palabra es la ley, a propósito de las canciones. Ve, y no estás por encima de la ley. Y ellos siempre han creído que están por encima de la ley. Acordate las discusiones cuando se empezó a cuestionar las famosas exenciones y las exoneraciones a los medios de comunicación. Llamaron ellos la ley Arce. La ley Arce, ¿verdad? Y la cuestionaron, cómo era posible, que pues, y los impuestos y todo eso, cuando ellos introducían al país hasta sus yates y helicópteros. Para repartir periódicos. Sí, y para la cobertura. Nunca había un periodista colgado en un yate, ¿verdad? Pero sí los vi a ellos en sus yates en San Juan del Sur, ¿verdad? Claro. Pero y esas cosas tienen que parar. No, yo tenía la lista de lo que importaban, inclusive hasta las tazas y las vajillas, todo está incluido ahí. ¿Qué tenía que ver con el periódico, con el medio de comunicación o con la televisora? Y armaron un escándalo, y qué barbaridad, y siempre el tema de la libertad de expresión, y qué es esto, el derecho que tenemos, que la Constitución y todo ese cuento. No puedes estar por encima de la ley. Sí. Ni encima ni al margen de la ley. Y para que la gente entienda, entonces ellos podían meter vehículos, maquinaria sin pagar impuestos. Sí. Pues el impuesto... Papel. Entonces, papel, todo el resto de cosas. Pero eso se lo dio la revolución a ese periódico porque había sido bombardeado. Y se lo dio a los otros medios para que se recuperaran. El problema es que se convirtieron en activos que eran heredados a la familia, ¿no? Entonces ya llevan 30 y pico de años con una exoneración que ya no tiene sentido. Imagínate que estuvieron exonerados cuando tuvieron su momento de mayor ganancia, cuando se fueron con Alemán, bueno, con doña Violeta primero, con Alemán, y ya no digamos con Enrique Bolaños, que era el diario oficial de Enrique Bolaños. Llegaron a tener hasta 60 y pico de páginas, creo. Y es donde salían todas sus publicaciones. Azules, y no sé cuánto y todo eso. Y me decía, pues si había plata en abundancia. Y aún así no pagaban impuestos. Sí. Es decir, lo que dijo el presidente Ortega, eso es cierto, deberían de resarcirle una parte de lo que han recibido. Y en todos lados se habla de que las exoneraciones tienen un fin, no pueden ser para siempre, es para promover un sector. Ya saliste, ya estás a flote, dale pues, continúa solo. O sea, no es un asunto de para toda la vida. El problema es que todo se convierte o lo quieren convertir esos beneficios para toda la vida. Sí, y las veces que has querido
que se ha tocado el tema, entonces saltan. Saltan y aquí. Y libertad, en contra de la libertad de expresión. La libertad de expresión. Como si no fuera un negocio normal, si es un negocio, son negocios de comunicación, son negocios. Y entonces llega un momento en que vos tenés que decir hasta aquí. Porque yo insisto, no estás informando. Sos una plataforma. Sos una plataforma para seguir sembrando el terror, para seguir con tu fábrica de mentiras, para seguir desestabilizando el país. No hay absolutamente nada bueno. Nada se hace, vamos para atrás, estos no sirven, hay que sacarlos, hay que vengan, llévenselos. O sea, eso hay que ponerle un hasta aquí. Porque con lo que se ha aguantado en este país, más de tonto, ¿verdad? No hubiera querido decir lo otro, sería seguir poniéndole espalda, pues ya tenés que ponerle un alto a estas cosas, porque es que es de todos los días. Pero además, lo otro, es decir, escondés documentación importante de la fundación que está siendo investigada, la tenés ahí. Ya desde que escondes algo, estás bajo sospecha. Estás bajo sospecha. Claro que sí. En algún momento va a tener que suceder una reforma para revisar eso de las exoneraciones. Eso vino desde 1990, lo recuerdo perfectamente, porque yo fui a la Asamblea Nacional, como entonces director de la Radio de Nicaragua, a defender esas exoneraciones. Pero era porque veníamos de una situación de guerra en los años 80, bloqueo económico, y los medios se estaban quejando de que necesitaban equipos nuevos, maquinaria, reponerse, y entonces se dijo, bueno, vamos a ver unas exoneraciones para que traigan todos esos equipos que no paguen impuestos, pero se excedió en el sentido de que hubo gente aquí que aprovechó para meter camionetas de lujo, yates, menajes de casas, crear imprentas adicionales para hacer negocios comerciales, y ahí se excedió, y después los siguientes gobiernos no quisieron apretar, revisar eso fiscal, porque ahí hay muchos miles de dólares, millones de Córdoba, que no pasan al fisco, entonces se pierden para hacer obras de beneficio social para la población, pero en algún momento habrá que revisarse, como los mismos las exoneraciones fiscales, que tienen 30 y tantos años de beneficiarse 60 grandes empresas en Nicaragua, que representan $1.000 millones de exoneraciones al año, y en su debido momento habrá que hacer una ley de justicia tributaria para revisar todos esos aspectos. Y si los medios son un negocio comercial, bueno, en algún momento, si no, aquí tenemos una economía de libre mercado, si no funciona, bueno, tendrá que cerrar el negocio, pero no puede el Estado, el pueblo de Nicaragua, seguir cargando con exoneraciones de impuestos a cualquier empresa que se acomodó en el tiempo, no fue productiva, y que está lastrando más bien los recursos del Estado. Como hizo el Banpro con el Nuevo Diario. No les estaba generando mucho, lo cerraron. ¿Verdad? Quisieron armar el escándalo, culpar al gobierno y todo eso. Lo que pasa es que no les interesó en lo absoluto, porque no les interesó en lo absoluto. Y simple y sencillamente fueron dejando hasta que dijeron, nosotros no podemos cargar con eso, hay que cerrar ese Caramanchel, no nos interesa. Porque bueno, tampoco entendieron el papel, la importancia de un medio de comunicación. No te genera mucho cerrazo, es un banquero, ¿verdad? Sí, pero en el caso, y además que pusieron a un oscuro tipo, ¿verdad?, a manejar el Nuevo Diario que es Luis Rivas, que es bastante oscuro. Sí, claro. Bastante oscuro, pero es que mencionaba a mi banquero que no sea oscuro. Bueno, ninguno. Había un dicho que no lo voy a repetir aquí. Pero en el caso del diario de la Norte, Adolfo, si bien es cierto, fueron a defender en el 90 las exoneraciones, eso comenzó en el 79, porque había sido bombardeada, entonces la rotativa estaba... Sí, la bombardeó. Estaba en ruinas, pues, Somoza la bombardeó, y ellos sí gozan de eso desde hace 40 y pico de años, pues. Pero es la realidad. Se ponía a reír a Adolfo cuando le digo que mencioné uno que sea honesto, pues mencionaron vos uno que sea honesto. No sé, no podría decir.
No, debe de haber por ahí alguno que sí, pues, ¿verdad? Pero el tema es que No, sí, este señor. me va a estallar la cabeza pensando. Te va a estallar la cabeza, ¿verdad? Debe haber algunos que sí, pues, ¿verdad? Lo que pasa es que en el caso del señor del que hablas, pues, ahora está también siendo investigado, ¿no? Sí. Está siendo investigado. Y, pero también es oscuro por muchas cosas y vos sabés que lo que estoy no, diciendo. sí, claro. Pero me explicaba el otro día uno de los funcionarios que las actuaciones de un directivo, y no es que esté salvando a nadie, ¿verdad? Las actuaciones de un directivo, de un banco o de un gerente no trasciende a la institución financiera. ¿Me explico? No llega hasta el banco. Eso es lo que me dijo uno de los expertos, pues, en este tema. No sé si es cierto, pues. Pero me decía que las actuaciones de un gerente no trascienden a la institución financiera, no solamente para los bancos, todas estas instituciones de finanzas. Pero miren, tengo que irme a la pausa, porque creo que debemos una, ¿verdad, Benito? Vamos a la pausa y ya regresamos, ya volvemos. Bien, nos quedan unos minutos, Adolfo. Si quisieras tocar otro tema. No, solo que avanza el proceso electoral, hubo reformas en el calendario electoral, vamos avanzando y pendiente pues de los acontecimientos internacionales. Nada más. Nada más. ¿Qué? Está apurado. ¿Qué? ¿Estás apurado? ¿Qué tienes que hacer? El desayuno, estás apresurado por el desayuno. ¿Ah? Qué malo. Todavía no, pero hay otros acontecimientos. Bueno, sí, tenés razón. Tenés razón, Adolfo. Todos están angustiados por lo de Afganistán y entonces los que saben y los que no sabemos, ¿verdad? Están muy, muy preocupados por Afganistán, pero y salió, pero así, salió del mapa, de la agenda y de los temas y las discusiones Haití, sí, es cierto. Es cierto, es terrible, terrible. Pasado, es decir, sí, no, sí. es una cosa tras otra que yo te digo, yo no sé cómo hacen para poder sobrevivir a semejantes tragedias, la que vive el pueblo haitiano y la mayor tragedia, además de la presencia de países y de organismos y todo eso. Acuérdate que las tropas de las Naciones Unidas, cólera y violaciones a niñas, sí, correcto, a niñas y a mujeres. Sí. ¿Verdad? O sea, además de esa desgracia, tienen la desgracia de una clase política que es una verdadera desgracia, ¿verdad? Corrupta, de todo, pero y más los desastres naturales. Entonces, sinceramente, tienen una capacidad de aguante impresionante. Entonces, yo creo que también eso no hay que soltarlo, porque pues todo el mundo está, las cámaras en Afganistán, que está bien, pues te ponen incertidumbre, pues lo que va a pasar ahí, pero aquí nomás tenemos nosotros la situación de Haití. Yo creo que eso no hay que olvidarse, pues ya salió del radar, inmediatamente salió el domingo, ya salió del radar, ¿verdad? Haití. Y lo otro ya para irme, es que pues quiero felicitar a los como ya no nos va, ya estamos bastante, está cerca relativamente, a los muchachos del alfabetizadores, ¿verdad? Ya viene el aniversario de la alfabetización, el 41 aniversario de la alfabetización, y siempre están ahí pues los chavalos del EPA haciendo sus actividades, el martes, sus celebraciones. El 22 es el del asalto al Palacio, sí. De agosto, cae domingo. Sí. ¿Verdad? Así que felicidades a los muchachos, porque tienen una actividad este fin de semana. Sí, también hay el profesor Pineda, sobre todo, ¿verdad? Ha sido distinguido en la Costa Caribe, recibió varias distinciones, y es un hombre que nunca dejó caer la alfabetización. Sí. Honestamente, él en los tiempos más duros, ahí estuvo. Y mis saludos a los chavalos del EPA. A los chavalos. Mira, me criticás porque siempre te decíamos aquí los muchachos, ¿ya? Y te ponías enojadita. Y ahora esos muchachos tienen tu edad y la edad de Benito. ¿Y? ¿Ah? ¿Y? Muchachos. ¿Y? Ya no son muchachos. Son muchachos del EPA. Ok. Muchachos del EPA. Bueno. Hacen esfuerzo para ponerse en la cotona. No, yo los quiero. Ay, no, yo estoy claro, sí, fue una epopeya, fue esa, así ¿verdad? Es. Sí, Tirsa.
Así es. Muchas chavalas nunca habían salido ni a la esquina de su casa y de repente se vieron en lugares remotos, alfabetizando y todo. Y la convivencia con los campesinos, que es otra parte también que fue extraordinaria, ¿no? Conocer la pobreza de la gente, Tirsa, ¿no? Que conocieron este país. Y conocerte y todo lo esto. Bueno, yo les agradezco a ambos por haber estado con nosotros. El reloj marca las 8:01 de la mañana. Gracias, Tirsa. Gracias, Adolfo. Gracias, y saludes a Eliezer, que pronto restablezcan su servicio de energía. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por la atención dispensada. Continúen con Canal 4, la mejor televisión. Ya están listos los muchachos de la revista Es Mi Día para continuar con ustedes. Y recuerde cuidarse, ¿verdad? Que ahí no hablamos mucho del COVID, pero ahí están unos criticando que si la tercera dosis es justa cuando algunos no han completado las 2 dosis en algunos países. Y eso es cierto, ¿verdad? Pero ya hay países como Uruguay que ya empezó con la tercera dosis de Pfizer, creo que están usando. La industria farmacéutica haciendo el billete. A costillas de las vidas de las personas. El billete. Y hay lugares donde no están llegando mucho las vacunas. Pues hay que apresurar ese paso y no confiarse. Hay que continuar cuidándose. A veces es tedioso, Tirsa, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque a veces uno dice, ay Dios, hay que estar limpiando esto. Pero la verdad es que hay que hacerlo. Yo les agradezco de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos Buen días, día. amigos televidentes.